Gracias, hermanos, por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar. Agradecemos al Señor su misericordia y su amor, porque hasta el día de hoy Él nos ha permitido estar con vida, con salud y con la necesidad de estudiar su palabra. La Iglesia Bautista de Belén va a empezar nuevos temas y para eso vamos a iniciar con un tema muy importante, como una pregunta tan sencilla: ¿soy verdaderamente cristiano? Entonces, a lo largo de los próximos 20 minutos vamos a tratar de responderlo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque hasta hoy tú nos has permitido estar delante de ti. Te pedimos, Señor bendito, pues que nos permitas exponer tu palabra. Sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestra vida, hablando, Señor, a tu pueblo. Danos el discernimiento necesario para poder hacerlo de manera correcta. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Empezamos con la pregunta muy sencilla: ¿verdaderamente soy cristiano? La palabra del Señor a todo lo largo del Nuevo Testamento nos dice que nosotros debemos de probarnos y examinarnos realmente si nosotros somos creyentes. Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando que si nosotros como cristianos estamos viviendo una vida que glorifica al Señor, es decir, si usted y yo estamos demostrando tener a Cristo en nuestro corazón. Voy a pedirle que busquen segunda carta de los Corintios, capítulo 13, verso 5, dice así la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos y no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, o a menos que estéis reprobados. La exhortación de Pablo a la iglesia de los Corintios es que cada uno de ellos se preguntaran si realmente eran creyentes, que si realmente eran cristianos. Y realmente es una pregunta bien difícil de hacer dentro de la congregación, tomando en cuenta que toda la congregación se supone que somos cristianos. Pero la Biblia nos dice que dentro de la congregación del Señor hay falsos hermanos y que dentro del trigo también crece la cizaña. La prioridad del apóstol Pablo era: hermano, ustedes deben examinarse. Y aunque ustedes sean salvos, ustedes tienen que demostrar que su salvación es verdadera, que la fe que ustedes están teniendo es verdadera. Entonces el apóstol está hablando examinarnos a nosotros mismos. La palabra examinar dice probarnos. Yo debo de probar si estoy viviendo en la fe. Y como dije, no es una fe para salvación, sino es una fe viviendo en la verdad del Señor. Sí. Ahorita todo el mundo se llama cristiano. Todo el mundo puede decir y tratar de decir que sí, conozco a Dios, Dios es mi Señor, sí, y un montón de frases más que existen por ahí. Pero cada uno de nosotros debemos de demostrar realmente si Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. Es más, esto no es una pregunta de hoy, es una pregunta de hace mucho tiempo. Job se preguntaba delante del Señor, allá en el libro de Job capítulo 13, verso 23, se le dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mis transgresiones y mi pecado. Si Job le está hablando al Señor, está diciendo: Señor, yo sé que en mi vida hay pecado, yo sé que esas son cosas que debe de preocupar a nuestra vida cristiana. El mismo rey David le dijo allá en Salmo 26:2: examíname, Señor. ¿Por qué debemos de examinarnos? Debemos de examinarnos por eso mismo, para verificar si realmente nosotros estamos viviendo para el Señor o si realmente estamos viviendo para cualquier otra situación, para nuestros placeres, para nuestros ideales, para nuestros planes, para nuestros objetivos. Usted y yo tenemos la necesidad de vivir para el Señor. Hermano, es duro, pero tenemos que recordar que en el infierno están llenos de muchas personas que se llamaban cristianas, pero que lamentablemente nunca lo fueron, que ellos realmente pensaron
que eran cristianas. ¿Y por qué pensaban que eran cristianas? Porque asistían a un templo, o porque asistían a una reunión de célula, o porque ellos pensaban de que por pertenecer a una familia cristiana ellos verdaderamente ya eran creyentes. No, cada persona debe de hacer su decisión por el Señor. Bueno, nosotros los cristianos, como dice David, examíname Señor, como lo dice Job también, debemos de comprobar que verdaderamente estamos viviendo para el Señor. Lamentablemente en este mundo verdad moderno, en este mundo con tantos tiempos en el cual lamentablemente el mundo se está metiendo dentro de las iglesias, muchos creyentes, ¿verdad?, están viviendo de una manera muy diferente de lo que la palabra del Señor pide de nosotros. Y Santiago 4:4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago directo utiliza esta metáfora, alma adúltera. No está hablando de ningún acto sexual ilícito, sino está hablando del adulterio espiritual que Israel vivió desde su formación como pueblo hasta los tiempos, ¿verdad?, que el Señor ha de llevar a su iglesia. Pero ese es el problema. Nosotros queremos vivir una vida cristiana dentro de los estándares del mundo, sí, con la moda, con las vanidades, con la tecnología y con el resto de cosas. Y no es que estas cosas sean malas, pero no está hablando de que esa debe ser la prioridad en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos pide a cada uno de nosotros? Nos pide disciplina espiritual. Entonces, la disciplina espiritual tiene que ver con los actos que cada momento del día yo hago, desde que me levanto hasta que me voy a acostar. Y la primera pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿qué es lo primero que yo hago cuando me levanto? Me levanto a orar, me levanto a leer la palabra del Señor, o lo primero que tomo es mi teléfono. No estamos para juzgar a nadie, estamos para hacernos las preguntas que como creyentes debemos de responder. Y todos, no solo los que me están escuchando, sino los que también nosotros estamos dentro de una congregación. Y la palabra del Señor es clara. Dice Salmo capítulo 5, verso 3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿De qué está hablando el salmista? Sí, qué lindo ir a orar de mañana, muy bonito, tremendo. Hay muchas personas que lo hacen de mañana, hay otros que por su horario lo hacen de tarde, y hay otros que prefieren dormir hasta horas de la mañana y entonces prefieren orar mucho más tarde. La palabra del Señor no nos está hablando de horario, no nos está hablando de horas, nos está hablando de prioridad. Y la prioridad que el Señor pide de nosotros es que le busquemos en todo momento, y que lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar del Señor en cuanto nosotros nos despertemos. Cualquier actividad puede esperar, cualquier noticia puede esperar, cualquier acción en tu vida puede esperar, caso sea una emergencia, ¿verdad?, que dado el caso, pero esperemos en el Señor, ¿verdad?, que nos levantemos bien. Dice la palabra del Señor: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ahí está la promesa. La promesa es que del Señor es que busquemos del Señor, y que el Señor va a añadir todas las cosas que nosotros necesitemos. ¿Por qué es importante que busquemos al Señor? Que sea nuestra prioridad buscar al Señor. Porque el Señor nos conoce. Pero la pregunta acá es: ¿nosotros conocemos al Señor? Y no se trata de un conocimiento intelectual, sino se trata de la intimidad en el Señor. Tenemos esa intimidad con el Señor que necesitamos cada uno de nosotros tener.
Juan 10:27 dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué importante es que el Señor dice mis ovejas. Ya somos prioridad y somos pertenencia del Señor. Pero esas ovejas oyen la voz del Señor y esas ovejas le siguen. Si usted y yo somos ovejas del Señor, vamos a escuchar su voz y vamos a seguir conforme a lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Y qué nos está pidiendo el Señor? La prioridad de vivir una vida espiritual. No solo se trata de ponerme la camisa espiritual de los domingos y entonces presentarme delante de los hermanos como un creyente bien peinadito, nudadito, y voy y entonces tengo toda la apariencia de un gran cristiano. No, se trata de vivir una vida en el Señor que le agrade al Señor. ¿Y cómo discernimos esto? Bueno, la palabra del Señor discierne todas estas cosas y cada uno de nosotros las podemos encontrar. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Es lo que la palabra del Señor va a discernir. Y cuando la palabra del Señor discierna lo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón, entonces el Señor ha de juzgar nuestra vida. Porque dice el versículo 13 de este mismo capítulo 4 de la carta a los Hebreos: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted y yo, como cristianos, nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo a dar cuenta de nuestras prioridades en nuestra vida, de lo que nosotros hicimos en nuestra vida. Y la importancia que usted y yo le dimos a la palabra del Señor, qué importante es conocer estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para cambiar nuestra forma incorrecta de vivir hasta el día de hoy, si ha sido así? Entonces, tomar decisiones genuinas y presentarnos delante del Señor con un corazón con Cristo y humillado, con un corazón que diariamente busca del Señor. Entonces debemos de seguir cada día, tomar la decisión de seguir a Cristo. Dice Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la palabra del Señor es clara. Si alguno, el Señor nos está forzando, el Señor nos está pidiendo, quiere, tome su cruz todos los días, no los domingos, no los días de culto, todos los días, y le sigamos. Eso es muy importante. Entonces, la decisión primera que nosotros debemos de hacer para vivir para el Señor, para estar con el Señor, para estar conforme a la voluntad del Señor, es tomar la decisión de vivir para el Señor, es tomar la decisión de seguir al Señor. Y una vez que nosotros hemos tomado esa decisión, entonces nosotros vamos a comenzar a dar frutos dignos de ser unos creyentes verdaderos. Mateo 7:20 dice así: así que por sus frutos los conoceréis. Todos los cristianos somos conocidos porque damos frutos de conversión cristiana, de conversión genuina. No podemos tomar una decisión por el Señor y seguir viviendo una vida que antes vivíamos en el pasado. No podemos decir que seguimos al Señor y estamos pendientes de todas las cosas en el mundo, como dice Santiago, ¿verdad? Pendiente de la mitad del mundo. Entonces nosotros debemos seguir. Es más, la palabra del Señor nos exhorta. Dice Mateo 12:34, el Señor hablando a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tomamos la decisión de seguir al Señor, de vivir para el Señor.
empezamos a dar frutos dignos de arrepentimiento y nuestro corazón empieza a expresar la voluntad de Dios, empieza a expresar lo que Dios quiere que el mundo conozca de su palabra y que su evangelio, y que a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él pagó por nuestros pecados y ahora todos somos libres de la condenación eterna, solo a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y a través de Él, nosotros los cristianos, nosotros los ya convertidos, tenemos comunión con el Señor. Entonces debemos de entender que debemos de escuchar y obedecer las palabras del Señor, que debo de poner mi voluntad y tomar la voluntad de Dios. El Señor Jesús así mismo lo dijo en su ministerio terrenal. Él dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, qué importancia es, o qué importante es que nosotros, hermanos, nos examinemos diariamente. Dios conoce nuestros corazones y Dios quiere saber qué es lo que hay ahí dentro de ellos. Tanto usted como yo necesitamos exponer delante del Señor nuestra necesidad de que nuestro corazón sea transformado. Ah, sí, ya somos salvos por la gracia del Señor. Gloria a Dios por eso. Pero nuestra vida necesita transformación constante, porque hay muchas cosas dentro de nosotros que no agradan al Señor. Y no estoy hablando de pecados intencionales, sino muchas veces son pecados por omisión. Dice el apóstol Juan que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces también podemos nosotros, hermanos, hacer ese tipo de pecado porque no estamos viviendo delante del Señor. Entonces, ¿qué es la importancia de en esta mañana? Que nosotros reflexionemos, hermanos, examinar nuestra vida. ¿Cómo estoy viviendo delante del Señor? ¿Qué es lo que estoy haciendo en mi vida cristiana? Usted y yo necesitamos presentarnos delante del Señor en cada momento, porque el tentador va a venir a nuestra vida, porque el pecado está a la puerta y nosotros necesitamos estar con el Señor en comunión para poder presentarnos y presentar delante del Señor y delante del mundo un testimonio de que el Evangelio transforma, de que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por usted, por mí y por todos aquellos que desean recibirle, hermano, es efectivo. Pero necesitamos cada día examinar nuestra vida. Una vez que nosotros examinemos nuestra vida, entonces comenzamos a ver nuestras prioridades. Y si su prioridad es vivir por el Señor, bendito sea Dios, hermano. Pero si sus prioridades están en otra línea, pues usted y cualquier otro que esté bajo esa condición dará cuenta de ello. Y también en determinados momentos de nuestra vida, ¿verdad? Si cambiamos el rumbo, pues hemos de dar cuenta delante del Señor. Obviamente el Señor no nos ha dejado solos en estas decisiones, porque nadie puede vivir la vida cristiana por sí mismo. Por eso el Señor ha dejado el ministerio y a Dios mismo a través de su Espíritu Santo para tener nuestra fortaleza. Él es nuestro apoyo. Él está cada día con nosotros. Digo, no os dejaré huérfanos, os dejaré otro consolador, hablando del ministerio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos la capacidad de poder tomar el poder del Espíritu Santo para que Él dirija nuestra vida, para que Él conduzca nuestros pasos en este mundo, para que usted y yo glorifiquemos al Señor con nuestras acciones. Como conclusión, hermano, tenemos que examinarnos, tenemos que revisar diariamente qué es lo que hay en la vida que estamos llevando. Tenemos que examinar cuáles son nuestras prioridades y tenemos que decir si realmente yo estoy viviendo para el Señor o estoy viviendo para mis planes, para mis objetivos.
Esto no quita que cada uno de nosotros tengamos aspiraciones dentro de este mundo, pero la prioridad debe ser vivir para el Señor. Así que, hermano, la palabra del Señor nos exhorta a todos los que hemos leído en esta mañana y visto este pequeño estudio, que usted y yo necesitamos replantear nuestra vida si es así. Si no nos corresponde, bendito sea el Señor, y pues que sigamos viviendo con esa prioridad que el Señor nos está dando de vivir para Él. Gracias le doy, hermanos, por permitirnos estar en su casa. Esperamos, ¿verdad?, encontrarnos en futuros estudios, ya sea con mi persona o con otros hermanos. Así que gloria a Dios por esto y bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga.